le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder estar nuevamente alabando, adorando su nombre, proclamando su palabra. Le damos las gracias y la bienvenida a los que nos están viendo a través de YouTube, que sé que nos están viendo. Y en esta tarde queremos ir delante del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por el privilegio que nos das de poder servirte a ti, de poder ser tus hijos. Gracias, Señor, porque tú has dado tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros. Y nos quieres edificar, nos quieres desafiar para que pongamos por obra esa palabra, Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, oramos aún por esos hermanos que no han podido estar aquí entre nosotros en el día de hoy. Oramos y nos recordamos de cada uno de ellos, Señor, y te pedimos que tú estés con ellos. Padre, mientras tanto, háblanos en el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén. Amén. En medio del intenso frío causado por una tormenta de nieve, este hombre se vio la necesidad de buscar leña porque estaba muriéndose de frío. Entonces encuentra un árbol muerto y empieza a cortarlo. Pero al llegar la primavera, empezó a notar que esos pedacitos que había cortado estaban saliendo renuevos. Entonces se dio cuenta que él había cortado la leña, había cortado madera de un árbol que todavía estaba vivo. Entonces llegó a la conclusión que para que esa madera tuviera tiempo, pudiera tener su efecto y poderla quemar, había que sacarla con mucho más tiempo y dejarla que curara, dejarla que se secara, para que entonces pudiera hacer fuego. De todas maneras, no pudo hacer así. Y entonces la enseñanza con esto es que las decisiones grandes no se pueden tomar en momentos de crisis. Yo no sé cuántas veces ustedes se han encontrado en un momento de crisis, de desespero, y entonces queremos de repente pues tomar decisiones rápidas. No nos podemos adelantar y no podemos adelantarnos a Dios. Hay que esperar. Y en esta tarde hemos estado tratando durante las pasadas 2 semanas acerca del libro de Habacuc. Y primero planteamos hace 2 semanas acerca si quejarse o cuestionar a Dios es malo o es pecado. Y dijimos que el cuestionar a Dios en sí no es pecado siempre y cuando lo hagamos en un espíritu humilde y de temor a Dios. En otras palabras, no reprochándole a Dios ante la verdad, como insinuando de que Dios se ha equivocado, porque realmente Dios no se equivoca. Pero el cuestionarle en sí no es malo. El tema es cuál es el espíritu tras ese cuestionamiento. Si ese espíritu es de incredulidad, si ese espíritu es de duda, entonces sí puede ser pecado. Tenemos que escudriñar nosotros. Luego, la semana pasada tratamos lo que ocurre cuando la respuesta de Dios a nuestra oración no es la respuesta que esperamos. Y decíamos que Habacuc, en su segundo cuestionamiento, porque él le cuestionó varias veces a Dios en este libro, como hemos visto ya, volvió a cuestionarle, pero esta vez apelando al carácter de Dios y al pacto que Dios había hecho. Y como aplicación traímos que en medio de ese clamor a Dios tenemos que exaltar y reconocer los atributos de Dios a través de la alabanza a Dios. Y a la vez que estamos agradando al Señor porque estamos exaltando el carácter de Dios y los atributos de Dios, estamos también proclamando las promesas de Dios que encontramos en las Escrituras. El mismo Habacuc, él apeló al carácter de Dios, pero al mismo tiempo él apeló al pacto que Dios había hecho con Abraham, que no iba a permitir que su pueblo pereciera. Y esta semana, el mensaje de esta semana lo hemos titulado La fe que espera en Dios. Y quisiéramos tratar qué hizo Habacuc luego que le cuestionó a Dios por segunda vez. ¿Qué fue lo que hizo Habacuc?
¿Cuál fue la respuesta de Dios a Habacuc? ¿Cuánta trascendencia tiene esa respuesta en nuestras vidas? Con la ayuda del Señor vamos a verlo, porque aquí en este próximo pasaje que vamos a leer en el día de hoy, tiene la respuesta que Dios le dio a Habacuc, que tiene una trascendencia que incluso hay una declaración que Dios le hace a Habacuc, que Habacuc recibe revelación, que tiene una singular trascendencia no solamente en la vida de Habacuc, no solamente en la vida del pueblo de Judá, pero aún en nuestras vidas, aún en la historia de la iglesia, esa frase tan conocida que vamos a ver. Así que leamos el mensaje de hoy, incluye Habacuc capítulo 2, versículos del 1 al 5. Son 5 versículos de tanta profundidad y tanta relevancia. Aquí Habacuc ya había hecho su segunda oración, segundo clamor a Dios, cuestionándole, apelándole el carácter de Dios, los atributos de Dios y al mismo tiempo las promesas de Dios, el pacto que Dios había hecho con Abraham. Y comienza el capítulo, tal y como lo dejamos la semana pasada, con este primer versículo. Dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo más, se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Señor, bendiga su palabra. En el versículo 1 vemos la actitud de Habacuc. ¿Qué es lo que nos dice? Primero nos dice: sobre mi guarda estaré. Y Habacuc está en una actitud de espera. Ya Habacuc había derramado su corazón al Señor y ahora estaría preparado o esperando por su respuesta. Y la semana pasada planteábamos cuántas veces oramos al Señor y no esperamos. No sé si a ustedes les ha pasado eso. ¿Cuántas veces nos tratamos de adelantar al Señor? ¿Cuántas veces incluso tomamos atajos o tramos cortos en nuestras vidas, aún comprometiendo nuestra integridad y el testimonio de Dios en nuestras vidas, por no saber esperar? Estamos orando: Señor, yo te presento esta situación que está delante de mí. Y tan pronto decimos: en el nombre de Cristo Jesús, amén, arranca y vamos. Como quien dice, tomamos decisiones en ese momento sin saber esperar. Pero Dios sabe lo que hace. Entonces, ¿cuál es la actitud de Habacuc? Habacuc estaba en espera. Voy a estar en guarda, voy a estar en espera a ver lo que Jehová tiene que decirme. Y efectivamente, Habacuc tiene respuesta. Lo vemos en el versículo 2. Primero, Jehová le da 2 oraciones imperativas, le da 2 órdenes. Primero le dice: escribe la visión. Dice: escribe la visión. Y luego dice: decláralas en tablas. Escribe la visión, decláralas en tablas. Y luego le dice el propósito por el cual ha de escribirla y declararlas en tablas.
Dice, para que el que leyese saliera corriendo a avisarle a las demás personas de la ciudad. Lo que viene es grande. Lo que viene es algo que no es para quedarse uno con ello. Y si consideramos la naturaleza del profeta, y Habacuc era un profeta de Dios. Al profeta decíamos anteriormente que el profeta es un vidente. En el Antiguo Testamento en varias ocasiones al profeta le llaman vidente. Y no tiene nada que ver con ocultismo ni nada de esas cosas, ni nueva era, ni muchísimo menos. El vidente, porque Dios se revela, Dios se desdobla ante él. El vidente, el profeta, ve la palabra, ve la revelación de Dios y así como la ve, la declara. Entonces, pero aquí específicamente, Jehová le está diciendo a Habacuc, escribe la visión y decláralas. O sea, decláralas en tablas. Estamos hablando de que la visión, esa revelación que Dios da, escribirla y ponerla, declararla para que el mundo alrededor la viera. Y no solamente para que el mundo alrededor la viese, sino que para que salgan corriendo con un sentido de urgencia, de avisarle al resto de la ciudad los acontecimientos que han de ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios no quería que ese mensaje se quedase en el aire, que se quedase en meramente una profecía. ¿Sabes una cosa? Cuando Dios se revela a tu vida, y Dios se reveló a nosotros, dice las Escrituras, que en Dios, habiendo hablado a través de los profetas, en estos tiempos nos habla a través del Hijo. Y cuando Jesús se declara a tu vida, se revela a tu vida, tú tienes que escribirlo y declararlo. Pablo dice que somos cartas abiertas escritas en vuestros corazones. No hace falta carta de recomendación porque cartas sois vosotros escritas en vuestros corazones. Y cuando tú eres carta abierta de Dios, que están escritas en tus corazones porque Cristo habita en ti, porque el verbo de vida es en ti y porque tu vida es un testimonio, tu vida es un faro de luz en medio de las tinieblas porque Cristo, la luz del mundo, habita en ti. No podemos contenerla. La palabra no puede estar presa. La palabra tiene que ser declarada. Pero hay un porqué específico por lo cual Dios le dice y le insta a Habacuc que escriba, y es que tardará un poco de tiempo hasta que la visión acontezca. Consideremos esto. ¿Cuál es nuestra tendencia? Nuestra tendencia es desesperarnos y ponernos impacientes. El hombre quiere las cosas ahora. Cuando vemos que las cosas aparentan no ocurrir, entonces bajamos la guardia. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado si Noé hubiera bajado la guardia? Cuando Dios le dice que construye un arca, dice las Escrituras que Noé tenía 500 años de edad. Sí, en esa época. ¿Ustedes se imaginan a Noé de 500 años de edad? A un hombre de 500 años de edad. Tenía 500 años de edad, según Génesis capítulo 5, versículo 32, cuando Dios le da la orden de que construya el arca. Y así que desde el momento en que Dios llamó a Noé para construir el arca, hasta el momento en que el diluvio comenzó, Noé tenía 600 años cuando el diluvio comenzó. De manera que, usando las matemáticas así, a Noé le tomó entre el momento en que de recoger todas las piezas, todos los materiales, la obra de construcción, la oposición que se halló con la que se halló, le tomó 100 años construir el arca, así. Y eso es inferencia por las matemáticas, lo dice en Génesis 7:11. ¿Se hubiera imaginado usted si Noé, dice aquí 100 años, wow, eso es un siglo? En un siglo pueden pasar muchas cosas y el sol está ahí que pica.
El sol está irradiando. Y la gente se está burlando de mí y yo estoy poniendo mi familia aquí en riesgo porque la gente se está burlando de mí, se están riendo de nosotros porque aquí no ha venido un diluvio en una cantidad de tiempo, pero Noé prosiguió con la obra, él no se detuvo. Pero en contraste, vemos dos ejemplos. Otro ejemplo, vemos un contraste a Noé, vamos y aceleramos la historia y las dos tienen que ver con Moisés. Una tiene que ver cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, que Dios le estaba hablando, le estaba dando las tablas de los mandamientos, y el pueblo se desesperó. ¿Y qué hizo? Ellos instigaron a Aarón para hacer un becerro de oro. Se desesperaron. Y las consecuencias fueron grasas porque esa generación no pudo entrar a la tierra prometida. No solamente eso, ese mismo pueblo duro de cerviz, incrédulo, después quejándose ante Moisés, mejor nos hubiera ido en Egipto, nos estamos muriendo de sed. Y Jehová le dice a Moisés, toma tu vara y háblale a esta peña para que fluya agua. Y entonces Moisés, yo me puedo imaginar, yo no estoy condonando aquí a Moisés bajo ningún concepto, pero imagínense, nosotros, tú y yo podemos ser ese Moisés en ese momento, en estado de desespero, donde la gente te tiene la úlcera ya a la vinagreta ya, ¿verdad? Cuando te están diciendo un montón de cosas de que mejor nos hubiera ido en Egipto y todas esas cosas, y Moisés hizo lo que todo humano en la carne hubiera hecho, agarrar la vara y pegarle dos veces a la peña. Y dice la palabra que de ahí salieron aguas amargas. Y ese pegarle dos veces a la peña tiene una connotación espiritual muy grande. Porque ¿quién es la peña de Horeb que está brotando agua de vida saludable para ti? Es Cristo. Y Él fue azotado una sola vez. Un solo sacrificio. Jesús no podía ser azotado dos veces. Y la peña es tipo de Cristo. Pero esa tipología, sobre eso más adelante. A lo que voy es que nuestra tendencia es desesperarnos, ser impacientes, ver las cosas aquí y ahora. Y si no las vemos, empezamos a dudarnos, bajamos la guardia y ahí es donde podemos ser tentados. Y ahí es donde podemos distraernos. Ahí es donde podemos perder de perspectiva la visión y el llamado de Dios a nuestras vidas. O el propósito de Dios para esta circunstancia. Pero Dios le adelantó y le alentó a Habacuc a que esperase en la profecía. Y fíjense cómo le dijo, la respuesta del Señor de seguro vendrá, pero el profeta tenía que escribirla, porque desde el punto de vista del profeta, la profecía iba a tardarse en cumplirse. Así que el profeta tenía que preservar la profecía hasta el cumplimiento para llevarse a cabo aún históricamente, de que las cosas que fueron profetizadas acontecieron, que esto no fueron palabras al aire. Y nosotros, al igual que Habacuc, vivimos en tiempos de espera. Hemos escuchado la profecía, leemos las escrituras y para nuestra ventaja tenemos las escrituras completas. Toda la revelación progresiva de Dios completa. Sabemos el principio de la historia, pero sabemos el final también. Lo conocemos. Pero estamos en esa espera, aguardando el momento de su cumplimiento y clamando al Señor, ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús, y recoge a tu pueblo. Pero estamos en esa espera. Y en esa espera también, al igual que el pueblo y al igual que Moisés, podemos distraernos. ¿Me doy a entender? De ahí el título del mensaje de hoy, la fe que espera en Dios. Porque Dios te está llamando a esperar en Él. Porque es posible que tú estás esperando
un acontecimiento en tu vida que Dios, según sus promesas, es posible que tú te halles en una situación donde tú ves que Dios te ha abierto puertas hasta aquí, te ha permitido ciertas cosas, pero todavía no ves claro el cuadro completo. Y Dios te quiere a ti en guarda y en espera, porque mientras más tú estés dependiendo de Él, en guarda, más Él va a mostrarse, más fortalecido tú estarás. Isaías 33 dice, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud, pero no es una quietud pasiva, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Entonces, Dios quiere, cualquiera que fuera tu circunstancia, que tú confíes en Él, que tú esperes por Él. Y si todavía no has hallado la respuesta de Dios para esa petición específica, para esa oración específica, espera en Él. Vivimos en tiempos de espera en la profecía y su cumplimiento, pero la respuesta de Dios es segura. Si vamos rápido a Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículos 10 al 11. Fíjense una cosa, cómo son las promesas de Dios. Fíjense una cosa, cómo es la respuesta de Dios, cuán segura es. Fíjense una cosa, que no importa la circunstancia en que tú estés, estar agarrado de Dios y esperando en Él y confiando en Él es conveniente y muy necesario. Versículo 10 dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Pero consideremos una cosa. Usted siembra una semilla y usted siembra la semilla y usted tiene que esperar a que esa tierra y esos nutrientes tiene que echarle abono y tiene que echarle agua y dejar que esté expuesta al sol. Se puede tardar varios meses. Es un proceso, no es que siembra la semilla y es como Juanito y las habichuelas mágicas, Jack and the Beanstalk. No se trata, no es así no funciona. Hay un proceso. Y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios tú la recibes y la recibes con gozo y tú la recibes y la crees y la atesoras en tu corazón. Y así como decíamos la semana pasada, nosotros estamos masticando esa palabra. La estamos digiriendo esa palabra en nuestros corazones. Y esa palabra, estamos recibiendo los nutrientes de esa palabra y está causando crecimiento. Y no notamos el crecimiento, pero está causando el crecimiento. Y cuando pasa un tiempo, en el caso mío puede ser varias décadas, porque yo soy un ceboruco de personas, soy cabeciduro. Eso ha sido yo. Y no he llegado a ese punto. Yo les puedo contar de mí, y no quiero centrar el mensaje en mí, pero quisiera decirles que yo durante el tiempo de mi vida, yo le he fallado a muchas personas. Le he fallado a mi mujer, a mis hijos, le he fallado a mis padres, a mi familia extendida, a amigos, a colegas. Quizás le he fallado a algunos de ustedes. La mala noticia es que de aquí al último día de mi vida, el tiempo que me toque desde hoy hasta el último día de mi vida, le voy a fallar a muchas personas más. Y tal parece que estoy corto de la marca. Y tal parece que no hay esperanza para mí. Y en esa frustración de estar corto de la marca, podemos tirar la toalla. Y podemos vivir en derrota. Y podemos entonces estar como en una actitud de ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Para qué?
La palabra, pero ahí la palabra hace su obra. La palabra hace su obra transformadora en tu vida y en mi vida. Y eso es una realidad que no podemos dudar. Que no podemos dejar de creer ni un momento. Hay veces que las acciones de Dios aparentan ser un revés al plan divino que Él tiene. Pero en realidad esas acciones son parte integral de su propósito redentor para toda la humanidad. Dios desea que todos los hombres sean alcanzados al conocimiento suyo. Y lo vemos claramente en el Nuevo Testamento, como Lucas, Pedro y Pablo estaban seguros de esa verdad. Vamos a verlo rapidito. En Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. Luego vamos a leer para ahorrar tiempo, para beneficio de los que están tomando notas, Romanos capítulo 9, 22 al 24. Segunda de Pedro 3, 9. Para ir corriendo aquí, ¿verdad? Lucas dice, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas, mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y aquí el versículo clave, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estamos hablando aquí del plan redentor que incluye, pero no se limita a esa nación que Él escogió. E incluye y se extiende a los gentiles. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Romanos 9, 22 al 24. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solos de los judíos, sino también de los gentiles. Segunda Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, mis amados, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios en su infinita misericordia, las acciones de Dios pueden aparentar a simple vista como un revés de Dios a su plan, pero no son un revés en lo absoluto. Son sencillamente la oportunidad en su misericordia y en su soberana gracia que Él se extiende para que todos lleguen al arrepentimiento. Consideremos la fe. Consideremos en Hebreos capítulo 11, versículo 37, si me acompañan allí. En Hebreos capítulo 11, versículos 37, hay una lista bien larga de lo conocido de ese pasaje como la galería de los hombres de la fe, de los héroes de la fe. Y habla de los hombres y mujeres que dieron buen testimonio acerca de la fe. Y cuando les digo en la fe que espera en Dios, es una fe que trasciende aún el periodo de tiempo que estamos viviendo aquí en este cuerpo presente. Estamos hablando aquí de que todas esas personas
que menciona en Hebreos capítulo 11, dieron buen testimonio de la fe. Y fíjense lo que les pasó a esas personas por la fe, el resultado de su fe, cómo fue manifiesto. Dice que fueron a versículo 30. Capítulo 11, versículo 37, fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y aquí el versículo clave dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero no se queda ahí. Porque si yo paso, cierro mi Biblia y lo dejo allí, pues estoy dando un mensaje errado de que Dios realmente no cumple su promesa. Pero su promesa y su revelación es segura, aunque tardará un poco, como le decía Habacuc. No recibieron lo prometido, punto y coma, significa que prosigue el pensamiento, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiere decir que ellos dieron testimonio por medio de la fe. Abraham creyó que de su descendencia Dios hará una gran nación. Dice que creyó y le fue contada por justicia. Pero que Abraham no vio esa promesa cumplirse en su vida durante su periodo de tiempo aquí en la tierra. Pero él creyó. Y en base a que él creyó, Abraham fue justificado, le fue contado por justicia. Él creyó, el objeto de que Abraham creyó fue en la promesa de aquel que habría de venir. Él creyó, no había acontecido, Jesús no había tomado forma humana, Jesús no había venido a esta tierra todavía. Él creyó en la promesa. Él puso su fe en la promesa. Y Abraham cometió horrores, no errores, horrores durante su vida, mas sin embargo él creyó. Y por eso Abraham se merece estar en la lista de los héroes de la fe, así como muchos otros. Pero entonces dice que Dios proveyó cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y entonces ahí nos lleva al capítulo 12 de Hebreos. Por tanto, eso es una continuidad del pensamiento. Nosotros tendemos la tendencia a dividir la Biblia por capítulos y versículos. Y entonces, en lugar de ver el pensamiento, la palabra por tanto significa que algo ocurrió que fue como base o fundamento de lo que va a ocurrir ahora. ¿Ve? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que Dios proveyó. Primero, que nadie recibieron lo prometido, ninguno de esas personas, aunque dieron buen testimonio de la fe, y Dios proveyó algo mejor, cosa mejor para nosotros. Y entonces, por lo tanto, se nos exhorta, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, se nos exhorta que nos despojemos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y nos dice, ¿cómo es que vamos a correr con paciencia? Puesto los ojos en Jesús, el autor de la fe, el autor y consumador de la fe. Proveyendo Dios algo mejor para nosotros. ¿Qué fue lo que proveyó Dios? El autor de la fe. El autor de la fe. Despojémonos de todo peso de pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Jesús sabía el dolor que iba a pasar. Jesús sabía que él había venido a este mundo para morir. Él sabía la cruz pesada que él iba a cargar, la cruz donde él iba a estar, lo iban a colgar de la cruz, y el dolor intenso, excruciante que su cuerpo iba a pasar. Pero al otro lado de la cruz
era un gozo muy grande, el cual él iba a recibir, de saber que tú y yo, por causa de la cruz, tú y yo íbamos a poder ser recipientes de la obra redentora que Dios estableció en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Eso es algo para que nos dé júbilo. Todos ellos habían dado testimonio. El cumplimiento de la promesa se llevó a cabo luego del tiempo de sus vidas. No recibieron lo prometido, no dice no les fue cumplida la promesa. Fue el autor de la fe. ¿Y cuál es el mensaje en sí que Dios le dice a Habacuc que escribiese? Ahora vamos a ver el versículo 4. Y ahí está el corazón del mensaje de hoy y de lo que Dios le dijo a Habacuc que escribiese para la posteridad. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y aquí vemos dos contrastes muy grandes. Primero habla del alma perversa, cuya alma no es recta y se enorgullece, del alma perversa, tal y como la describe, por ejemplo, acerca de los caldeos en Habacuc 1:7, como formidable y terrible, o en Habacuc 1:11, que ofenderá atribuyendo su fuerza a Dios. Pero también ante esa perversidad, también recordándonos, ¿verdad? El alma perversa, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, pero habla también de un Dios que es limpio de ojos para ver el mal y no puede ver el agravio, no puede ver el pecado. Habacuc 1:13. Eso es un contraste, la condición del alma perversa del hombre y la condición de la perfección de Dios. Y la otra parte del contraste es: el justo por su fe vivirá. Esas palabras se encuentran textualmente en 4 ocasiones en las Escrituras, incluyendo este pasaje de Habacuc. 3 de ellas en el Nuevo Testamento. Pablo, estas palabras dejaron huella en la vida de Pablo. Pablo las menciona en 2 de sus epístolas y posteriormente el autor de los Hebreos también las menciona. En Romanos capítulo 1, 16 al 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y entonces dice en el 17: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo está aquí enfatizando al hombre justificado en Cristo Jesús. La justicia de Dios por causa del pecado, la palabra dice que la paga del pecado es muerte. La justicia de Dios se cumple con muerte. Alguien tiene que morir. Y en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote mataba, sacrificaba un cordero, un animal, en propiciación para cubrir el pecado del pueblo. Pero lo tenía que hacer una vez al año. Y solamente el sumo sacerdote tenía ese acceso. Pero la justicia de Dios por el pecado en Cristo Jesús fue satisfecha en la cruz una vez para siempre. Y cuando ponemos nuestra fe en esa obra en la cruz, somos justificados. Se revela por fe y para fe. Por fe, porque tiene su efecto en nosotros de producir fe. Es por fe que nosotros creemos. Es por fe que cuando creemos produce aún más fe. Pero dice que es para fe. ¿Por qué? Por la misma razón que Dios le dijo a Habacuc que escribiera y exhibiera las tablas. Para bendición a otros, para proclamación. Seguimos en Hebreos capítulo 10, 35 al 38. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Versículo 37, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará.
mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En la primera pasaje, Pablo enfatizaba acerca del hombre justificado en Cristo Jesús. Y ahora hay un énfasis, el autor de Hebreos, en la espera en Dios, en creer, en la preservación de nuestra alma. Esa fe que espera en Dios para preservación de nuestra alma. Primero, la fe que espera en Dios para justificación por causa del pecado. Pero ahora es la fe que espera en Dios para preservación de nuestra alma. Mientras estamos esperando en Dios, nuestra alma está siendo preservada en Dios. Gálatas capítulo 3, versículos 11 al 13. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Maldito el que es colgado en un madero. El primer pasaje que leíamos del Nuevo Testamento enfatizaba la justificación por la fe, la justificación por medio de Cristo Jesús, la fe que preserva nuestra alma y ahora enfatiza la fe contada como justicia. Es un intercambio de imputación. La justicia de Dios por causa de nuestro pecado le fue imputada a Jesús a través de su muerte. Pero hay un intercambio, porque entonces la justificación, o sea, estar libres de todo el castigo de la justicia de Dios, de todo la ira de Dios, la justificación nos ha sido imputada a nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús. A Jesús le ha sido imputada la culpa que nos tocaba a nosotros cumplir, a Jesús la cargó sobre sí. Pero sobre nosotros nos fue imputada la justificación, el ser hallados justos delante de Dios. Estas palabras del justo por su fe vivirá, los tres pasajes habla de salvación y vida eterna. Esos cuatro pasajes, estamos hablando porque Habacuc también, habla de salvación, de vida. Esas palabras trastornan nuestra vida. Trastornó a Pablo, pero en el año 1483 trastornó la vida de un joven llamado Martín Lutero. El justo por su fe vivirá. Caló profundamente en el corazón de Lutero, al punto que cambió el mundo completamente. Provocó en buen término, una revolución en medio de la iglesia. Martín Lutero, que estudió en un monasterio católico romano, vivía bajo el estigma de que el hombre tenía que autoflagelarse, castigarse, negarse a sí mismo, estar enclaustrado, orando y ayunando por días, sin ni siquiera tomar agua. Vivía atormentado por su propio pecado. Él tenía una visión de un Dios enojado, vengativo, que se deleitaba en castigar a las personas por el pecado. Y en un momento dado se cuestionó, ¿cómo puedo ser justo ante Dios? ¿Cómo es posible ser salvo? ¿Cómo me pudiera presentar delante de Dios? Entonces se dio cuenta de lo inútil que era su esfuerzo y de lo inútil que era la compra de indulgencias en ese momento. Recuérdense que en la Iglesia Católica Romana, en aquel tiempo, la gente para adquirir perdón, para que le levantaran el castigo, compraban indulgencias. Una remisión total o parcial de castigo temporal por los pecados propios o por los pecados de aquellas personas que habían fallecido, porque posiblemente esas personas que hayan fallecido estuvieran en el purgatorio y había que sacarlos del purgatorio. Y para eso compraban indulgencias.
Y en la iglesia, en aquella época, cualquier persona podía comprar indulgencia. Y eso era un negocio redondo para la iglesia. Porque ¿cuántos de nosotros necesitamos esa libertad de condenación? Y en aquella época, lo que se hacía era castigarse a uno mismo, comprarle indulgencias y ya. Por eso esta relación que Dios le dio a Lutero representó una seria amenaza al catolicismo romano. Y entonces escribió las 95 tesis y las exhibió públicamente. Eso fue una revolución. Y entonces fue esa revelación que Dios le dio a Martín Lutero, fue la precursora de la reforma protestante que hoy conocemos. Con las cinco famosas solas. Sola escritura, la escritura sola. Sola fide, solo por fe. Sola gracia, solo por gracia. Solo Cristo, solo a través de Cristo. Solo Deo gloria, solo para la gloria de Dios. Y eso es la repercusión que tuvo históricamente, que hoy día somos recipientes por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, de esa revelación. El justo por su fe vivirá. Saber que no hay nada que tú puedas hacer humanamente para hallarte justo delante de Dios. Saber aún que somos pecadores, así como en el versículo 5, ¿verdad? Dios le está asegurando a Habacuc que la naturaleza de los caldeos, del pecado, no va a quedar impune de la justicia de Dios. Aunque pareciera que fuera un revés en la historia, pero confirma una vez más que Dios es el Dios de la historia. ¿Cuántos lo creen así? La revelación que tuvo Habacuc enfatiza la naturaleza vivificadora de Dios. Dios cuida de su pueblo aun cuando Él parezca estar distante o indiferente. Isaías capítulo 40 dice: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Creemos eso? Esa es la fe que espera en Dios. Como aplicación, para llevarnos a casa, ahora que hemos escuchado este mensaje, el Señor nos quiere decir, te quiere exhortar a ti a que no desfallezcas en esperar, aunque estés agonizando por la impaciencia. No tomes decisiones impulsivas en medio de crisis. Si tienes una tormenta de nieve y te estás muriendo de frío, no se te ocurra buscar leña ahí, porque posiblemente la madera que vayas a cortar no esté muerta, esté viva y vaya a tener renuevos. Y va a ser improbable que puedas tener fuego en tu chimenea. Mantén la calma y espera en Dios. No intentes tomar atajos. Confía en Dios, aunque te estés comiendo por dentro. Confía en Dios. Hay cosas que nosotros no entendemos. Hay cosas que no vamos a poderlas ver completas. Pero confía en Dios en todo tiempo. Si nos ponemos en pie. Señor, te creemos a ti. Tú eres el deseado de nuestras vidas.
Y no nos cansaremos de proclamar que en ti estamos completos. En ti está nuestro deleite. En ti está toda la razón de nuestro vivir, de nuestro existir. Señor, en esta hora venimos delante del trono de tu gracia, aún presentándote todas esas peticiones que están en nuestros corazones, a las cuales no hemos hallado respuesta, pero confiamos y sabemos que tú tienes la respuesta y en tu tiempo tú mostrarás darás frutos, Señor, y tú te mostrarás a nuestras vidas y podremos ver el propósito tuyo en medio de todas las cosas, Señor. Que podamos, oh Señor, aumenta nuestra fe, esa fe que espera en ti, esa fe que todo lo puede en ti, esa fe, Señor, que inclina su rostro, inclina sus afectos hacia el dador de la vida, el Dios del universo que está sentado sobre su trono y que tiene la única respuesta, Señor, porque tú ves el cuadro completo. Te alabamos, te bendecimos en esta hora. Te damos tantas gracias por cada familia aquí representada. Te damos tantas gracias aún por las familias que nos están viendo a través de YouTube, Señor. Que son muchas personas las que nos están viendo. Te damos tantas gracias. Te pedimos que conforme a tus riquezas en gloria, tú seas en sus vidas. Tú seas bendición. Tú seas respondiendo todas esas inquietudes de sus corazones. En Cristo Jesús, a ti venimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Mi nombre es José Vaz y soy el pastor de Comunión de Vida. Comunión de Vida es la misión hispana de Life Fellowship. Nuestro compromiso es el de hacer y movilizar discípulos que declaren, muestren y defiendan la verdad. Estamos localizados en el downtown de Cornelius, 21007 Catawba Avenue. Nuestros servicios son los domingos a la 1:30 de la tarde. También tenemos grupos de vida en los distintos hogares y reunión de oración los miércoles por la noche. Les invitamos a que vengan y tengan una experiencia en la presencia de Cristo Jesús mientras nosotros buscamos esa centralidad en Dios. Les esperamos. Se puede comunicar con nosotros al 704-402-9003. Comunión de Vida, el lugar donde la vida se define.